Tras una serie de atentados terroristas en Alemania, el clima político en este país se ha vuelto cada vez más tenso a pocos días de las elecciones federales. Los partidos responden con nerviosismo, intensificando el debate y compitiendo con propuestas cada vez más estrictas para restringir la inmigración ilegal. Al igual que en Estados Unidos, tras la llegada de Donald Trump al poder, el líder de la CDU, Friedrich Merz, busca frenar la entrada de migrantes a Alemania. Con un controvertido plan de 5 puntos, pretende reducir drásticamente la inmigración ilegal. En el Bundestag, Merz incluso aceptó el apoyo de la AfD, un partido catalogado en partes como de extrema derecha, una decisión que para muchos es inaceptable y supone una ruptura con los principios tradicionales de la CDU. Este giro representa un distanciamiento total de la política de su predecesora Angela Merkel. Por eso en A Fondo preguntamos, ¿política migratoria alemana, inspiración en Donald Trump? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Mi nombre es Silvia Cabrera y los saludo desde Berlín. Les presento de inmediato a mis invitadas. Comenzamos con María Paz López. Ella es corresponsal del diario español La Vanguardia en Berlín desde el 2014. Como periodista internacional cubre la información de Alemania y países de Europa Central y del Este. Ana María Álvarez es periodista y experta en derechos humanos y migración, fundadora de organizaciones sin fines de lucro, consultora en temas europeos y latinoamericanos en el campo de la migración. Y Hildegard Stausberg es periodista, especialista en América Latina, columnista en los periódicos alemanes Frankfurter Allgemeine Zeitung y Die Welt. Bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de política alemana y esto de cara a las elecciones del 23 de febrero, donde se va a escoger un nuevo gobierno y de allí va a salir además el canciller alemán. Friedrich Merz, que es el candidato de la CDU, del Partido Conservador Alemán, encabeza las encuestas y es además el protagonista del gran escándalo que está justamente ahora en la mesa de debates y que además se puede cambiar la política alemana en los últimos tiempos. ¿Qué hizo Friedrich Merz? Bueno, se presentó ante el Parlamento, ante el Bundestag alemán y presentó un proyecto de ley para restringir la inmigración alemana. Un proyecto de ley que fue rechazado por los partidos tradicionales y que contó con el apoyo de la AfD, un partido que es catalogado por el establishment político alemán como de ultraderecha y que puede arriesgar además la democracia alemana. María Paz, yo te pregunto muy brevemente para entrar ya en el debate, ¿cuál es la propuesta de Merz y por qué ha generado tanto debate? La propuesta de Merz ha generado debate más que por el tema migratorio en sí mismo, que también, sobre todo porque suponía la aceptación por parte de un partido como la CDU, Partido Conservador, de que sus propuestas fueran apoyadas por la extrema derecha, con lo que esto suponía de erosión, de debilitamiento de lo que en Alemania se llama el Brandmauer, ¿no? el cortafuegos, que es una especie de pacto no escrito entre los partidos tradicionales por el cual se aísla, se excluye a la extrema derecha de las tareas de gobierno. Claro, perdón, un acuerdo al que llegaron los partidos tradicionales tras la Segunda Guerra Mundial para frenar un poco un acuerdo tácito, no es un papel escrito, pero es esa manera de frenar esa entrada. Entonces, la propuesta de Merz era migratoria porque agarrándose a la preocupación existente en muchos sectores de la población alemana sobre el tema migratorio, pues intentaba arrebatarle esa bandera a la ultraderecha porque esa es su base electoral habitual. O sea, ahí había mucho de movimiento táctico, ¿no? De aprovecharse. Claro. ¿Pero qué plantea ese plan de Merz? Es poco laborioso de explicar. Es una doble cuestión. Por una parte, primero propuso unas medidas muy radicales, que era básicamente impedir la entrada en Alemania a cualquier persona extranjera que no portara documentos de entrada válidos, incluso si esa persona pretende solicitar asilo en Alemania. Eso es que directamente es ilegal porque la Unión Europea no lo permite. El derecho a pedir asilo está ahí, eso no podía ser. Eso fue una primera moción que presentó el miércoles en el Bundestag y que fue aprobada con los votos de la ultraderecha. Luego, el viernes siguiente, presentó un proyecto de ley de restricción migratoria, pero mucho más suave, que, digamos, técnicamente podía haber sido avalado por otros grupos de la Cámara, pero que, volvemos a la situación inicial, el tema era que contaba con el apoyo de la ultraderecha y nadie más quería
que sus votos estuvieran al lado de los de la Claro, son ultraderecha. dos votaciones que se dan aquí, pero sin embargo está en el centro del debate la votación del miércoles, donde Merz obtiene el apoyo de la ultraderecha alemana. El objetivo, por lo que me dices, es frenar la migración alemana, es de alguna manera cortar con el legado de Angela Merkel de la cultura de bienvenida. Frenar la inmigración ilegal. Es decir, Frenar la siempre migración la ilegal. palabra ilegal es muy importante. Ella no lo hizo todo el tiempo. Esto es la palabra ilegal, ¿no? Porque Alemania necesita inmigración, quiere inmigración, pero la parte ilegal ha tomado realmente un porcentaje que para mucha gente es poco de aceptar. ¿Por qué? Y esta palabra ¿Por qué ilegal es lo... ¿Por qué ha tomado tanta fuerza y ha sido tan rechazada esa ley aquí en Alemania? Alemania no tiene una legislación alemana solo. Alemania tiene una legislación alemana dentro del marco de la Unión Europea. Y todo el mundo sabe que estos arreglos, Dublin, ¿no? Se llaman según el lugar donde fueron hechos, Dublin y todo, el acuerdo, es muy, muy difícil de implementar. Por ejemplo, Francia ya no lo está implementando. Y Alemania está llegando a la conclusión que esto tampoco se puede hacer. Y otros países como Austria tampoco piensan que es un arreglo demasiado complicado. Pero ¿qué hechos han llevado a la CDU a plantear el cierre de fronteras, por ejemplo? El cierre de fronteras no tiene nada que ver con cierre de fronteras, es un cierre de fronteras que se hace después de controlar la persona que quiere inmigrar. Y usted dijo, por ejemplo, sin documentos. Esto de sin documentos es también una manera para poder entrar, porque esta gente con documentos no podía entrar. La ley de asilo solamente se aplica si una persona llega de un país donde no puede conseguir asilo. Es decir, todo esto es políticamente y jurídicamente mucho más complicado de lo que se dice así no fácilmente, ¿no? Y creo que otra cosa que no me gustó, te dijo que la CDU es un partido conservador. La CDU es el único partido que queda de los partidos demócratas cristianos en Europa que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene dos cosas, un lado conservador y un lado liberal y un lado de centro. Es decir, realmente es una gran asociación de muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido es muy importante ver eso y comprender que el señor Merz está intentando de luchar otra vez para reconquistar una parte de los votantes conservadores que por la cuestión de la inmigración se fueron a la AfD, evidentemente un partido fuera de todo, ¿no? Perdóname que como alemana yo quería explicar eso, porque si no todo eso Me parece muy interesante lo que dices. Me vuelvo atrás. ¿Qué hechos han motivado que, por ejemplo, la migración sea el tema principal de esta campaña política? Bueno, es porque viene funcionando desde el Brexit. Funcionó con Trump la primera vez, funcionó con Trump la segunda vez y ha funcionado en Europa. La migración sigue siendo una narrativa que sigue dividiendo a las personas. Específicamente sigue dividiendo porque utilizamos palabras. Por ejemplo, yo sería muy, muy cuidadosa con decir ilegal, migración ilegal. ¿Qué significa la migración ilegal? ¿Qué significa solicitar asilo, que es totalmente legal? ¿Qué significa con la narrativa que hemos adoptado recientemente y también con difundir información y hacer actos, como se dijo, una serie de actos terroristas? Bueno, en realidad fueron dos actos que no necesariamente fueron, uno de ellos fue terroristas, que fue con alevosía para poder incriminar a los migrantes. Eso ya se atacó, ya se cubrió, ya se habló de esto, pero los otros dos casos tienen que ver porque fueron dos migrantes, dos personas solicitantes de asilo que fueron rechazadas. Perdón, déjame que te interrumpa. Estamos hablando de en mayo del 2024 en Mannheim. Un afgano de 25 años colocó un policía durante una manifestación. Hubo atacó en agosto del 2024 en Solingen. Hubo 3 muertos también. El atacante era sirio. En diciembre de 2024 en Magdeburg se registró también otro ataque en un mercado navideño. 5 muertos. Y en enero del 2025... Pero este del mercado navideño, que es muy importante de aclarar, es una persona que estaba linkeada con la extrema derecha y que lo hizo al propio para poder incriminar a los migrantes. Entonces, creo que eso es algo que es muy importante. Y el último, que fue ahora en enero del 2025, en Aschaffenburg, creo que lo estoy diciendo mal, pero bueno, allí en Baviera, con otro atacante afgano de 28 años. No quiero delimitar y no quiero minimizar ataques y criminalidad.
Pero si vemos la estadística de la cantidad de personas que están integradas y la criminalidad comparada con la criminalidad, por ejemplo, que ha subido de la extrema derecha, no hay ni comparación. Entonces, lamentablemente, la migración... ¿Cuál ha sido esa violencia de la extrema derecha? Bueno, 8% ha subido. Por ejemplo, muchas personas, muchas de nosotros hemos recibido amenazas, hemos asistido también a la policía por este tipo de cosas. También, 8% es el número de casos que ha surgido también. Entonces, lo que quiero decir con esto es, sí que es cierto que hay casos muy importantes que tenemos que ver. Hay patrones de criminalidad que se están dando, por ejemplo, estos actos tan terribles, pero esto no tiene que ver con lo que se está dimensionando en este momento, que todos los ilegales son potencialmente criminales. Porque de estas personas que cometieron esos actos tan terribles fueron personas que fueron rechazadas su proceso de asilo. Claro. Y una de las cosas de lo que Mercy, CDU y también el SPD y todo lo que los partidos están en acuerdo es tratar de que ese proceso de asilo sea más rápido. Lo contrario a la extrema derecha, que lo está tratando de hacer más extenso, lo cual podría ser incluso hasta más peligroso para un país como Alemania. Entonces, volviendo al tema del por qué migración sigue siendo este tema, porque hay un tema de percepción y hay un tema que no seguimos hablando. Luego yo sé que hablaremos sobre el tema de la diferencia entre... ¿Es solamente retórica? No es real, no es un tema real aquí en Alemania. Real, la inseguridad... Es un tema real, pero es un tema también que hay que tratarlo con mucha cautelidad. ¿Por qué? Porque los migrantes también son los trabajadores. Los migrantes también son los que están obteniendo, los que están teniendo, por ejemplo, nacionalidad alemana, y que para poder llegar a tener nacionalidad alemana significa que ya atravesaron por un proceso de integración y que ese número no lo hablamos y que ese número lo podemos decir después, porque la diferencia entre Merkel y Merz y del por qué ahora se está tratando de hacer esa diferencia. Vamos a ir hacia ese tema. María Paz, tú cubres Alemania desde hace muchísimos años para este periódico La Vanguardia. Quería preguntarte primero un tema que dejamos en el aire. ¿Cómo calificas tú a la CDU? Yo en la CDU estoy bastante de acuerdo con lo que dijo mi compañera de mesa, que es un partido con muchas almas, con varias almas. No hay una alma más conservadora, una más liberal y una alma un poco más dura, que fue la que un poco se fue por el tema de la migración hacia la AfD. Que es la que podemos decir que lidera Friedrich Merz. Sí. Bueno, tampoco. O sea, yo creo que Friedrich Merz es un conservador que intenta recuperar a esa ala dura que se marchó, ¿no? Entonces, lo que sí vemos en la AfD, en la CDU es que el partido de Merkel ya no es el partido de Merkel. Quiero decir, durante mucho tiempo la CDU, digamos que soportó a Angela Merkel porque era una máquina de ganar elecciones, pero no porque fuera su líder ideal. Y no todos están con Angela Merkel. Ni siquiera entonces, no era simplemente una cosa táctica, ¿no? Ella arrastró al partido hacia el centro, algunos le recriminan que por eso se perdió ese ala dura y se fue a la AfD, y entonces ella era una líder útil. Cuando se marchó, pues el partido ha pasado página y ya está, ¿no? Y de hecho ella criticó el otro día esta situación de Merkel con la ultraderecha, lo criticó de modo público y, bueno, en fin, su impacto en el partido ha sido nulo, o sea, lo que ella ha dicho, ya les da igual lo que ella diga. ¿Cómo cala en el partido esta separación quizás de Friedrich Merz con respecto a esa política de puertas abiertas de Angela Merkel? El partido en general ha cerrado filas con Merz. O sea, realmente en el congreso que celebraron el lunes pasado eran todo aplausos y al final, el día de la votación en el Bundestag, los únicos 12 de 196 diputados del grupo conservador, que es CDU y su socia bávara, la CSU, solo se fueron a tomar café y se escaquearon 12, que es una cifra muy pequeña. Se puede decir entonces que hay un consenso para retomar esa ala dura de la CDU, de apartarse de alguna manera del legado de Angela Merkel. Disculpa, me gustaría hablar contigo del escándalo, además, que ha reavivado también este debate, que es eso que se está diciendo, el apoyo que ha recibido Friedrich Merz de la AfD, ¿no? Con este tema de la migración ilegal. Se dice que ha reavivado el debate sobre el futuro de la Brandmauer, que es ese muro de contención del que hablábamos antes, para frenar un poco al partido de extrema derecha o la ultraderecha aquí en Alemania. ¿Puede la CDU recuperar realmente la credibilidad y marcar distancia con la AfD? Yo creo que la gran mayoría de la CDU es marcadamente distinto de la AfD.
Esto creo que es un invento de la oposición, de lo que todavía están en el gobierno, del Partido Socialdemócrata y de los Verdes, de empujar la CDU tan cerca a la AfD. Esto no es verdad. Y lo del muro de contención también es un tema. Es decir, la CDU presentó una ley que hubiera podido ser aceptado también por los otros partidos, y el hecho que pero usted no lo aceptaron, ¿no? Claro, pero usted recibe el falso aplauso de una parte, es parte de la política. Es decir, yo soy la única alemana en esta mesa. Conozco mi país de esas siglos. De nacimiento, podemos decir. De nacimiento. No, pero yo veo un país que tiene, evidentemente, que está en una situación difícil, también en lo económico, y ahora en un desafío enorme con Estados Unidos y Trump y todo, y tiene un tema que es la inmigración siempre y cuando ilegal, y quiere solucionar eso. La gran parte de los alemanes tienen nada en contra de gente que viene afuera. Al contrario, Alemania desde los años 50 ha sido una máquina de inmigración, ¿no? De integración. Primero eran los italianos, los españoles, los turcos, los griegos. Todo el mundo fue integrado aquí, especialmente por el mercado de trabajo a Alemania. Lo que hizo la señora Merkel, evidentemente, desde hace 10 años fue distinto, porque vinieron una gran parte de gente no europea, no de nuestro mundo, para decirlo así, y ahí vinieron problemas mucho más grandes. Te voy a decir algunas cifras que tengo que quizás confirman lo que tú estás hablando también. En el 2023, los datos para hacer del año del 2023, aquí en Alemania residían aproximadamente 24.9 millones de personas de origen migratorio, que era el 30% de la población. Eso más o menos refuerza la idea que tú dices. Un momento, pero ¿te preocupa a ti, vuelvo con el Brandmauer, ¿te preocupa a ti ese debilitamiento del que se habla del Brandmauer al Merz recibir el apoyo de la AfD? ¿Te preocupa? No me preocupa, porque yo creo que Merz ha dicho que no va a entrar en ningún tipo de gobierno o coalición con la AfD, y eso me parece importante. Si yo les digo algo que está correcto y alguna persona en contra de nosotros dice que tengo razón, no necesariamente esta cosa se hace mal, ¿no? Es decir, estamos también en un pensamiento muy de un lado, ¿no? No le voy a... Totalmente tiene toda la razón, cada quien lo que piensa, pero sí voy a corregir datos. 30% de población migrante. Ahora, no son primera generación. Recuerden que en Alemania, segunda y tercera generación son considerados también de migración Hintergrund o que vienen de esta historia. Entonces, esos datos, así tal cual como se dieron, por favor, no es correcto. Esa gente que ya nació en Alemania, la mitad de ellos son migrantes. Los solicitantes de asilo, o los que se les tratan de llamar como ilegales, bajó las estadísticas, los números de entrada bajaron sustancialmente desde hace 3 años. Fueron 2 momentos coyunturales, los sirios y los ucranianos. Es más, los que más problemas tienen en este momento son los ucranianos en temas de integración. Feliz de dar datos y feliz de decir que, pero por favor, seamos serios a la hora de dar datos en ese también sentido. tengo esa cifra. Las autoridades dicen que 229.751 personas solicitaron asilo en Alemania en el 2024, una disminución del 30% con respecto al año anterior. Vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar una entrevista con DW Deutsche Welle de Friedrich Merz, quien descartó categóricamente cualquier tipo de cooperación con la AfD. Vamos a escucharlo. No habrá cooperación con este partido. No la hubo la semana pasada, ni tampoco la habrá esta semana o la semana siguiente. Tampoco habrá tolerancia ni nada parecido, ni negociaciones con la AfD. Esta AfD representa precisamente lo contrario de todo lo que nos importa. La OTAN, los lazos con Occidente, la Unión Europea, el euro. La AfD quiere cortar con todo. Bueno, vamos a escuchar a Merz. Dice que no habrá cooperación con la AfD, tampoco habrá tolerancia ni nada parecido. ¿Podemos creerle, Hildegard? Ya, en todo caso. ¿Sí? ¿Y qué señal está mandando de todas maneras Merz? ¿Qué señal política ha mandado cuando acepta el apoyo de la AfD? Él ha presentado un proyecto que, entre otras cosas, la AfD ha aceptado. Y, en fin, los otros hubieran podido aceptar también este proyecto, que no era tan malo, al contrario, hubiera sido un ayornamiento a la realidad alemana, porque no nos olvidamos de una cosa: Alemania es un país abierto,
bastante tolerante. Es decir, tenemos realmente muchas cosas, porque si no, todo el mundo hubiera venido. Pero desde el 2015 las cosas se cambiaron algo y ahora una mayoría, no sé si muy, gran mayoría, quieren que eso se cambie pronto. Y por eso todo pasó lo que está pasando. Claro, ahora ilegal. hay que agregarle la parte económica, porque en los últimos 2 años hemos tenido un manejo económico muy difícil y cuando la gente siente que tiene menos en el bolsillo, automáticamente está haciendo filas detrás del propio grupo. Claro, Eso es también interesante una cosa lo que normal. dices de la parte económica porque cuando comenzamos la campaña electoral, Merz dijo que no iba a utilizar la migración como tema de campaña, que su tema de campaña iba a ser la economía, por las razones que tú estás diciendo. Pero ¿no crees que hay un cambio ahora en su discurso, en su campaña? No, porque no se puede excluir las cosas. Esto es no político. Es decir, hay que ver cuál es la realidad. La realidad es que el tema económico ahí está, el tema de la inmigración ilegal está. Entonces, él está haciendo este enfoque y yo creo que es un enfoque realista. Como alemana de nacimiento que lo has dicho acá. Sí, de Colonia, por favor. De Colonia. ¿Tú sientes miedo con la No. inmigración acá y la migración ilegal? Me siento incómoda. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes Bueno, incómoda? porque evidentemente con esta inmigración de los últimos años, que es una inmigración en gran parte de jóvenes del cercano oriente, yo, por ejemplo, me siento incómodo cuando estoy caminando en la noche por mi ciudad de Colonia. Otras cosas, entre paréntesis, una política del Partido Verde, Frau Lang, dijo que yo ya no camino en cierta parte de Berlín en la noche. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Pero Y lo mismo usted ha vivido en América Latina, también como migrante. Yo podría decir que tengo miedo en América Latina caminando con gente blanca y rubia. No, o sea, por favor, 12,000 médicos especialistas son sirios hoy trabajando en los hospitales en Alemania. O sea, por favor. O sea, ¿qué es esta clase de discriminación que estamos hablando aquí? O sea, caminar por las... Claramente hay jóvenes que están desempleados y si la mayoría de ellos, los que vemos, los que somos visualmente, porque tal vez no estamos en Europa del Este, son migrantes o son que se ven árabes, por favor, tengamos un poco de seriedad, que no son necesariamente gente que acaba de llegar. Esos también son hijos de segunda generación, de tercera generación. Hay un tema económico que hay que trabajar, pero la contribución tan enorme que están haciendo las personas que han llegado los últimos años es algo que no podemos dejar de hablar. Y eso me parece una falta de respeto decir que nos sentimos mal porque nos sentimos con miedo de andar en la calle cuando tenemos médicos especialistas hoy por hoy, que es la nacionalidad más alta que tiene Alemania en los hospitales. Estamos hablando de dos cosas distintas. Para mí es lo mismo. No estoy hablando de este tipo de inmigración. Pero ellos llegaron como solicitantes de asilo. Los 12,000 médicos llegaron como solicitantes de asilo. Han recibido el igual asilo. Que el resto. Momento, han recibido asilo. Pero muchos de los jóvenes no tienen derecho a asilo. Entre paréntesis, se pasaron por otros países europeos. Muchos de los sirios con los que yo he trabajado pasaron por la misma situación. Llegaron en barcos, llegaron en botes, caminando por Múnich y hoy trabajan en hospitales. No le veo la diferencia. Hay personas y porcentajes fallidos de integración, lo podemos hablar, pero meter a todo el mundo en un mismo saco me parece súper peligroso y muy parecido a lo que está pasando en Estados Unidos. Me gustaría escuchar tu opinión, María Paz, sobre este tema. Es un tema bastante delicado. Es un tema muy delicado. Primero, recordemos, volvamos al año 2015, cuando se produjo la oleada de llegadas en que Angela Merkel abrió las fronteras, que era la canciller. Los sirios recibieron un estatus especial. O sea, se les permitió cosas que a los demás personas recién llegadas que pedían asilo rápido, ¿no? Y más rápido. Entonces, rápidamente les fue posible con más facilidad integrarse. Sí. También en aquel momento quienes salieron en masa de Siria era la clase media, ilustrada, que tenía capacidad de escapar en aquel momento. Por tanto, aquí llegaron médicos, arquitectos, personas más integrables, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, están salvando el sistema médico alemán en muchos casos. Eso no quita que exista a la vez una bolsa de migración con problemas, que hay pequeña delincuencia, o tenemos aquí en Berlín, por ejemplo, clanes mafiosos que son libaneses, y entiendo que ella cuando hable de esos lugares a los que se siente incómoda acudiendo de noche, se refiere a esos ámbitos que están marginalizados y que mayoritariamente ahí hay población, pues por pobreza o por lo que sea, que es de origen inmigrante. Y eso es un cóctel que hace que la percepción pública diga, claro. Y luego también no puedes evitar que si ha habido
habido una serie de ataques, que no calificaría de terroristas porque no había una organización terrorista detrás, pero una serie de ataques mortales en el mercadillo o apuñalamientos de un solicitante de asilo que había sido rechazado, el dato objetivo es que esas personas eran de origen migrante, eso no se puede cambiar, eso es verdad. Por tanto, eso es analizado rápidamente por los partidos en función de sus necesidades electorales. Sí, claro, eso es parte de la migración. Entonces, claro, ¿no? O sea, todo es parte nos de la llega de migración. todo, nos llega un médico como nos llega un significa que una persona que se ve árabe nos dé miedo caminar a la par de ellos. Depende de qué barrio esté. Totalmente. Me lleva a pensar también esto, por ejemplo, lo que dice Hildegard, que le da miedo caminar por las calles. A uno también, por ejemplo, le pudiera dar miedo tomar un avión, porque hace ya unos años, por ejemplo, un alemán piloto de una aerolínea estrelló un avión contra un muro, contra una montaña y mató a todos los pasajeros que estaban allá. En ese caso, el atacante, porque hay que decirlo así, era un atacante, era alemán y después se dijo con problemas psicológicos. ¿Por qué cuando es migrante es de inmediato delincuente criminal? Efectivamente, eso es una situación que nos encontramos cuando analizamos cualquier tipo de acto delictivo con muertos, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido ahora, hace nada, en Suecia, un ataque en una escuela en el que hubo 10 muertos, ¿no? en Örebro, y el debate era el atacante, ¿qué perfil tenía? Sí, ¿no? ¿Qué perfil tenía? Y efectivamente, en este caso era un sueco que no había podido hacer el servicio militar y estaba como, digamos, amargado por ello y cometió este tiroteo, ¿no? Lo que habría que preguntarse es por qué ocurre tanto en el ámbito de estos ataques, que esas personas siempre tenían algún tipo de problema psíquico o mental relacionado con su proceso de búsqueda de asilo o con algún tipo de otro proceso, ¿no? Totalmente. Y me encanta ¿Esto que por hagas qué ocurre? ¿Esto por qué ocurre? O sea, que es que la sociedad posmoderna facilita que todo el mundo esté un poco más... esté en más riesgo su estabilidad o qué, ¿no? Es un tema que deberíamos también plantearnos. Claro, y es un tema además que, como estamos viendo, mueve esta campaña electoral. Hildegard, te pregunto por Alternativa para Alemania. En este momento está en el segundo lugar de intención de votos aquí en Alemania, con alrededor del 20%. Momento. Está fuerte porque Sí. tiene todo el apoyo, desafortunadamente, en Alemania del Este, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad como Colonia, la AfD tiene 5 o 6%, no va a llegar a 10 o algo. Es decir, honestly, el tema de la AfD es muy metido con el tema de Alemania del Este, con el descontento, especialmente de gente mayor. ¿Puede llegar a influir realmente la AfD en la formación de gobierno, por ejemplo, en la próxima coalición de gobierno alemán? La AfD no va a formar ningún gobierno. Ellos, o sea, se va a mantener el muro de contención. El muro de contención va a seguir, ¿no? Y con más que la AfD grita lo que quiere gritar. Además, el tema, como yo dije, el tema de la AfD de verdad es el descontento en el este. Ahora, evidentemente, el tema de la inmigración con todos los detalles también tiene mucho peso en una parte de Alemania del Oeste que es la Ruhr, ¿no? Essen, Gelsenkirchen, todas estas ciudades que antes eran un fortín enorme de la SPD, de los socialdemócratas, hoy vota AfD. Y Gelsenkirchen, por ejemplo, tiene un candidato que llega al 30-35%, que era un ex SPD-man, ¿ya? Uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso? Y quizás en estas partes más pobres, el grito de sirenas de estas gentes de la AfD tiene más respuesta, desafortunadamente. Claro. ¿Estás de acuerdo? Bueno, obviamente lo que pasa es que, a ver, cuando la AfD va a crecer tanto en el Parlamento, pues no sé qué va a pasar con los otros partidos, no sé si les va a tocar más remedio que... ¿Temes que llegue...? Yo temo que eso suceda. Que influya, por lo menos. Por supuesto que sí, o sea, eso es algo que se está viendo. Creo que eso fue lo que Merckx también de alguna manera repitió, ¿no? O sea, que hay que abrirnos a la idea. ¿Por qué? Porque va a venir a ser una gran cantidad importante de votos en el Parlamento. Entonces yo creo que no deberíamos de decir que no, porque puede que suceda. Ahora, el tema de Alemania y el tema de Merckx en este contexto con el AfD, hay una opinión muy
muy clara que todos tienen y que todos concuerdan, que es el tema de atraer migración calificada a Alemania. Ahora, el gran problema, y creo que lo que más me preocupa, lo que he visto recientemente de la CDU y el AfD, es que se está pidiendo que esa obra calificada ya venga con hasta casi que idioma alemán. Entonces creo que ahorita deberíamos de estar hablando de una Alemania que debería de estar enfocándose en la economía y a nivel de quienes están atrayendo ese tipo de migrantes, que son Dubái, Singapur y Canadá. Entonces ahí Alemania se está yendo muy para atrás. Bueno, Friedrich Merz dice que Alemania ha tenido una política de asilo e inmigración equivocada durante los últimos, durante una década, para ser más exacto, desde que Angela Merkel, la canciller de su propio partido, permitió la entrada al país de un gran número de inmigrantes. Su política representa un claro distanciamiento, como estamos diciendo, de muchos de los principios que fueron fundamentales para Merkel y no solo en materia de migración. Vamos a verlo. Friedrich Merz y Angela Merkel, el actual líder de la CDU y posible nuevo canciller, y la ex canciller y ex líder del partido, son rivales y también polos opuestos a nivel personal. En 2015, Merkel aplicó una política de puertas abiertas a la migración y más de 1 millón de refugiados llegaron a Alemania, provenientes sobre todo de Siria y Afganistán. Merkel acuñó la frase «podemos hacerlo». Tras su retiro en 2021, Merz, su sucesor, propone una nueva política migratoria, restringir fuertemente la inmigración, aplicando controles a lo largo de todas las fronteras y también rechazar a los solicitantes de asilo. Su proyecto de ley se sometió a votación en el Bundestag, aceptando los votos de la ultraderechista AfD o Alternativa para Alemania. Y aunque la moción no vinculaba al actual gobierno a ninguna nueva política, está causando revuelo. Se habla de la ruptura de un tabú. Por su parte, Merkel cargó públicamente contra Merz por aceptar votos de la AfD, algo inusual en una ex canciller. Puertas adentro, la CDU debate sobre la posición que ha tomado Merkel. Además, en el Bundestag, no todos los diputados acompañaron a Merz con su voto. ¿Logrará, sin embargo, endurecer la política migratoria? Bueno, logrará reforzar esa política migratoria. Muchos, María Paz, ha sorprendido las declaraciones de Angela Merkel con respecto al apoyo que dio la AfD a Merz y la aceptación de Merz a este apoyo. Dijo Merkel que había sido un error tremendo la propuesta y el apoyo de la AfD. ¿Qué tan significativo ha sido esto y cuál ha sido el impacto, además, dentro y fuera del partido para la CDU? A mí mi impresión es que dentro de la CDU el impacto ha sido prácticamente cero. O sea, ella ya no es la líder y ya no despierta demasiado interés. Todas las dinámicas relacionadas con esto se han producido en la CDU actual, no en la CDU que ya lideró. Claro. La cuestión es por qué ella lo hace en ese momento, ¿no? Yo creo que por una parte porque realmente cree lo que dice, eso lo primero. Ella cree que es un error hacer esto y tiene una idea más expansiva de la migración, sea cual sea. Y luego también hay una parte que es de tensión personal, ¿no? O sea, es difícil explicar hasta qué punto se detestan a nivel personal Angela Merkel y Friedrich Merz. ¿Y por qué se detestan? Porque ella en el año 2002 le desalojó a él como jefe del grupo parlamentario del Bundestag porque ella, que era la jefa del partido, entendió que ese era el mejor modo para algún día alcanzar la Cancillería. Entonces él estuvo 2 años más en el Bundestag y luego se fue a la esfera privada y regresó por sus fueros cuando ella anunció que iba a dejar la política. Entonces ahí hay un conflicto también personal que está, y de hecho él le devolvió la pelota en la misma jornada del Congreso de la CDU el lunes, ¿no? Que se puso, esta semana, sí. Que se puso a repetir todos los logros, todas las contribuciones de la CDU en la historia de Alemania desde la posguerra, canciller por canciller, y de Helmut Kohl pasó directamente a la nada, o sea, como si ya no hubiera existido, ¿no? O sea, ¿qué necesita Alemania para su futuro? ¿Qué CDU necesita Alemania para su futuro? ¿La de Merkel o la CDU que propone ahora Friedrich Merz? Bueno, hay que ver qué hacer ahora, porque la situación económica y política es muy complicada, muy compleja. Yo creo que Alemania necesita una serie de reformas económicas que van a ser muy difíciles de implementar, porque hemos mimado mucho a la gente, hemos dejado de pedir cosas duras,
todo el mundo está acostumbrado que el dinero viene de algún ministerio, de algún, en fin, del cielo, y en ese sentido volver a una economía liberal de mercado que hizo grande Alemania con una persona como Ludwig Erhard, evidentemente es mi creencia personal. Claro. ¿No? ¿Qué responsabilidad tienen los partidos tradicionales actualmente en el gobierno, los socialdemócratas del SPD y los verdes en esta crisis que tú estás hablando, por ejemplo, la económica? Bueno, la crisis ya empezó con Merkel, ¿no? Porque Merkel en lo económico se equivocó mucho, empezando con esta cosa de la economía nuclear, en fin, y otras cosas. Pero evidentemente el malestar viene de los últimos 2-3 años del gobierno socialdemócrata y de los verdes. Tenemos un ministro de Economía que escribe libros de niños. En fin, es para no creerlo, ver, ¿no? Es para no creerlo. ¿Ha perdido la CDU credibilidad, por ejemplo, con el tema migratorio? Por supuesto, y además creo que lo estamos viendo hoy en día en Berlín, por ejemplo, que tenemos a la CDU liderando el Senado. Es un corte meramente conservador en el sentido de cortar presupuestos de educación, de cultura y tal, y que bueno, que eso forma parte de también la vitalidad de un país. Entonces, con el tema de la CDU, bueno, de todas maneras, el tema de migración ya hace 3 años era un problema en el sentido de atraer a los migrantes que necesita Alemania. Ya Alemania ya no es un país atractivo, entonces con toda esta temática, teniendo toda esta narrativa, está asustando claramente muchísima gente. ¿Tiene este plan que propone Friedrich Merz, el plan de migración, ¿tiene similitudes con el plan de Donald Trump? ¿Tú los ves? Hay similitudes en el tema de la narrativa, que es algo que me preocupa, me sigue preocupando, el tema de llamarle a los migrantes ilegales sin identificar qué es lo que los hace ilegales o qué es lo que es solicitante de asilo. Eso me preocupa muchísimo porque eso va a asustar a la gente que está buscando trabajar y buscar venir a Alemania. Hay una similitud totalmente distinta, que de hecho incluso hasta la AfD también lo tiene en su plan, que es atraer a migrantes de ciertos requisitos, pero ambos tienen un corte muy específico de mantener el idioma alemán como tal, aunque se trabaje en tecnología. Y eso también lo vimos con Trump. En el primer día completamente eliminó todas las páginas web que se hablaban español y se han detenido personas por hablar español. Entonces, ¿estaremos abriendo un portillo en Alemania para solamente defender a Alemania? ¿Es necesario mantener el idioma alemán cuando está en Alemania? Estamos viviendo en Alemania, entonces conviene hablar alemán. Eso no excluye que ya, por ejemplo, en algunas universidades el idioma que se enseña es en inglés. Y yo creo que cualquier taxista en Berlín sabe el inglés. Quisiera volver a una cosa que usted dijo. Yo creo que no es que la democracia cristiana está en contra de la inmigración, está en contra de la inmigración ilegal, y esto de la ilegalidad se puede definir también con las leyes europeas. Ahí me repito, pero yo veo que de verdad el tema principal para los próximos años va a ser una reforma económica que permita también que tengamos más dinero. Y cuando usted está hablando de Berlín, Berlín es un islote. Berlín es un islote político en el cual se decide desafortunadamente nuestra política, pero las ciudades y las regiones fuertes es Hamburgo, es Frankfurt, es München, es Stuttgart. Es decir, que para ti el tema migratorio puede quedar en un segundo plano con la crisis económica por delante. Están ligados, por supuesto, pero necesitamos una reforma económica para poder sostenerlos, ¿no? Y uno no puede vivir de la sustancia. Claro. Estamos en este momento viviendo de la sustancia. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el aporte de los migrantes a esa crisis económica para salvar a Alemania de la crisis económica? Bueno, básicamente hace años que contamos que en Alemania hay más de 1 millón de vacantes de trabajo sin cubrir. Claro. Pero es que lo voy contando cada año, ¿no? Y siguen ahí. ¿Cómo es posible, no? Bueno, falta gente para que haga eso. En todas las disciplinas. Al principio, cuando yo llegué, era mucho en trabajos cualificados en la industria, ¿no? Torneros, fresadores. Ahora ya médicos, ingenieros, cuidados, maestros. O sea, ya falta de todo. ¿No? Enfermería, o sea, falta de todo. Entonces, eso evidentemente se soluciona solamente teniendo muchos hijos y esperando a que crezcan, o trayendo migración cualificada. Ahora, ¿por qué Alemania es un país menos atractivo?
ahí hay muchas posibilidades a estudiar. ¿no? Ese es un tema quizás para otro programa. ¿Ves tú también similitudes en cuanto al plan de migración que presenta Merz con el de Donald Trump? ¿Es comparable quizás la crisis migratoria alemana con la de Estados Unidos? Por favor. No, yo creo que no, porque aquí vivimos una dinámica muy europea, Sí. que es como, digamos, distinta del enfoque, digamos, de frontera que tiene un país como Estados Unidos. Y luego, además, recordemos que Alemania tiene su legislación y la legislación comunitaria traspuesta. Eso quiere decir europea. Eso quiere decir que esas normas que aprobó Merz el otro día en una moción no vinculante son ilegales. O sea, no pasarían el trámite ni del Constitucional alemán ni de los tribunales europeos. O sea, es una falacia lo que aprobaron. ¿Tú crees que esto ha dañado la imagen internacional de Alemania en este momento? Por supuesto, los que trabajamos con migrantes y los que trabajamos en atraer migrantes en puestos que se necesitan tienen mucho miedo y están a la espera de ver cómo va a resultar todo. Y vuelvo a aclarar, por supuesto que toda la parte de migración es muy distinta a Estados Unidos acá, pero la narrativa, el discurso es vital. Es vital. Si queremos atraer a los próximos trabajadores, de acuerdo a las estadísticas de hace 3 años, Alemania necesita una cantidad muy grande, no voy a decir los números porque puede que se malinterprete, pero al menos como mínimo 700,000 migrantes al año. La economía va a seguir colapsando si eso no sucede. Entonces, la parte económica está muy, muy, muy relacionada con esto. Y sí es cierto que una reforma es necesaria, pero ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer este trabajo? ¿Estás de acuerdo, Hildegard? ¿Se necesitan migrantes capacitados para ayudar a Alemania a seguir siendo la locomotora económica del mundo? Claro que es el tema. No es el tema. El tema que realmente es el tema que hoy preocupa es la inmigración ilegal. No es el tema de la... No nos vamos a poner de acuerdo sobre eso. Está bien. Por supuesto que no. Okay, perfecto. Bueno, con esas palabras vamos a terminar este análisis. Como dicen los Es un tema legal, americanos. o sea, es un tema también de que es ilegal. Eso no es un disagreement. A mí lo que me parece es que mucha gente que llegó a su término de ilegalidad, hoy por hoy es la nacionalidad que más médicos tienen en los hospitales. Entonces, bueno, hablemos de ilegalidad fuera y con mucho gusto se lo explico. Bueno, seguramente este tema va a dar mucho que hablar de aquí al 23 de febrero y quizás después del 23 de febrero de esas elecciones alemanas. Seguramente. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.